Hola chavales, espero que estéis bien, que estéis de salud bien, que estéis de ánimo bien, que estéis con fuerza para afrontar lo que nos queda. Y bueno, he recibido esta semana un montón de correos vuestros sobre gente que no se había anotado al trabajo, sobre dudas. Bueno, vamos a ver, ya mandé el correo aclaratorio, el trabajo se pidió hace un montón de tiempo, a principio de curso. Se mandaron las instrucciones, hubo gente que lo mandó, hubo gente que no lo mandó, ni siquiera se tomó la mínima molestia en leer la documentación. Entonces, todo ahora que nos ha venido, pues la consecuencia de que no haya grupos no es exactamente por el confinamiento, es porque no tomamos la molestia de leerlo. Pero bueno, ya no voy a dar más las chapas. Para la gente que no se ha anotado hasta ahora, pues voy a abrir otro periodo para que me manden los grupos. Evidentemente la gente que lo envió antes va a llevar mejor nota en su calificación que la gente que lo ha enviado más tarde. Lo siento mucho, las normas están para cumplirlas. También voy a establecer una serie de prácticas de aquí hasta que acabemos el curso para que me las vayáis mandando. Vamos a hacer el examen de prácticas también el día 15, que también va a contar a la nota final, y luego también tendremos un examen final que será pues la mitad de la calificación. Entonces, como hay mucha duda con respecto al examen, y es verdad, como no la va a ver, yo he pensado que voy a abrir una especie de... vamos a hacer una tutoría común de todos, para que la gente que quiera entrar en ese momento pues me pregunte. La vamos a hacer de manera síncrona, es decir, que lo vamos a hacer a la misma vez. Vosotros podéis entrar a ese espacio virtual, mandarme dudas, y es como si hiciéramos una tutoría en directo, con toda la gente que quiera entrar ese día. Así es que yo por mi parte no tengo ningún problema. En el campus virtual se puede habilitar un espacio para que vayamos entrando, y entonces eso va a ser lo que hagamos. Con respecto a las tutorías ECTS, a la exposición de los trabajos, mi idea es o bien hacer entrar por Zoom o por Microsoft Teams. Entonces vamos a ir poniendo cada grupo va a tener un tiempo que será aproximadamente de 10 minutos, entonces se cierra esa sesión y vuelve a entrar el otro grupo. Entonces una cosa un poco laboriosa, que nos va a costar un poquito más de trabajo, pero no pasa nada, lo vamos a llevar a cabo. Entonces os voy a enviar un correo con el día en el que vamos a hacer esa tutoría virtual síncrona, en la que vosotros vais a poder entrar y resolver las dudas, ¿vale? Va a ser como una especie de directo de Instagram, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Lo que pasa es que tengo que ver bien cómo voy a hacer el formato, es por eso que todavía no haya mandado nada, ¿vale? Bien, sigo pensando que los vídeos cada vez lo ve menos gente. El primer vídeo que... a ver si puedo poner esto ahí más... El primer vídeo que se envió, el primer vídeo que colgué en YouTube, tuvo una visualización pues como de 160, a ver que me reconozca, bien, ya me ha reconocido. Tuvo como 160 visualizaciones, y a medida que va pasando el tiempo las visualizaciones de los vídeos son menores. Yo entiendo que esté todo el mundo muy enfadado porque estamos en casa, porque estamos encerrados, porque no son las circunstancias más idóneas para llevar el curso, pero no nos queda otra manera. Y claro, está muy bien quejarse, pero yo también entiendo que vosotros también tenéis que poner de vuestra parte, tal y como tendríamos que hacer si fuera una enseñanza presencial. Es decir, que hay que ver los vídeos, que hay que hacer las prácticas, que hay que hacer las tareas. Y yo todas las recomendaciones que me hacéis las voy incorporando, y también lo que os pido es que si yo me tomo la molestia, que también vosotros veáis los vídeos. A mí la excusa de, bueno, yo luego hago un trabajito, no. Lo siento, pero no. Aquí hay examen y vamos a tener que hacer la práctica del examen, ¿vale? Entonces, hay que apretarse. Yo por mi parte no tengo ningún problema en, de verdad, si alguien quiere llamarme, he tenido videollamadas con algunos de vosotros, no importa, cogemos WhatsApp y nos hacemos una videollamada y nos vemos. No importa, por mi parte, yo hago todo lo que esté en mi mano, pero vosotros también tenéis que poner de la vuestra, ¿vale? Lo siento.
esto es lo que hay. Bueno, pues venga, sin más dilación vamos a empezar la clase de hoy. Esto es una clase teórica y hoy vamos a ver un método estadístico que se utiliza muchísimo en ciencia del deporte. Bueno, en ciencia del deporte y en cualquier tipo de ciencia. En bioestadística se utiliza cantidad, en ingeniería industrial se utiliza muchísimo y es una técnica, ¿vale?, que alguno de vosotros a lo mejor ha oído hablar de ella, y es lo que se conoce como ANOVA. ANOVA. ¿Y qué significa la sigla ANOVA? A ver, que no se ve de aquí, lo voy a poner aquí. ANOVA, ¿qué significa las siglas ANOVA? Las siglas ANOVA significa análisis, ¿vale?, of, la of con mayúscula, variance. Análisis de varianza. Y el nombre da lugar a confusión, porque al decir análisis de varianza nosotros pensamos que estamos analizando varianzas, pero no. Nosotros no estamos, en realidad, vale, la técnica es ver cómo se diferencian las varianzas, pero en realidad lo que a nosotros nos interesa con este método estadístico es comparar, lo que vamos a hacer es comparar medias, ¿vale? Comparar la media. Vamos a comparar medias entre grupos. Vamos a comparar media entre grupos. Bien, es decir, voy a tener varios grupos diferentes de personas, bien, voy a tener una variable de interés, una variable numérica, y voy a comparar las medias de esa variable de interés en cada uno de los diferentes grupos, ¿vale? Esa es la idea de el ANOVA o análisis de varianza, comparar las medias entre diferentes grupos. Y aunque el nombre indique varianza, lo que hacemos es, esto que nunca se nos olvide, comparar las medias, ¿vale? Venga, vamos a empezar con el primer ejemplo. El primer ejemplo es el siguiente. Queremos comparar las medias de dos poblaciones distintas. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a hacer, que esto ya lo habíamos visto en la clase de práctica, voy a hacer un test fisiológico, un test de salto. Si recordabais, habíamos visto en la clase de prácticas que era un test que se llamaba CM Jump, que lo que hacía era medir la altura alcanzada en el salto vertical por una serie de futbolistas. En un salto vertical. Este CM Jump, este test de salto, es una prueba que se realiza mucho y es pues para ver eso, la altura máxima alcanzada en un salto vertical. Si recordábamos, hacía 3 veces y recogíamos la altura máxima alcanzada en esos 3 saltos, ¿vale? Entonces, nuestra variable de interés ahora mismo es la altura alcanzada en un salto vertical. Esta altura es una variable de tipo numérico, de tipo cuantitativo, ¿vale? Y yo quiero ver qué pasa con esta variable cuando tengo dos grupos. ¿Quiénes son estos dos grupos? Pues estos dos grupos, voy a poner aquí, viene en los apuntes de teoría, son juveniles y alevines. ¿Vale? Tengo dos categorías, juveniles y alevines, y me interesa ver si la altura alcanzada en el salto vertical en alevines y en juveniles es diferente o no. Quiero comparar la altura media alcanzada en un salto vertical, altura media alcanzada en un salto vertical entre juveniles y alevines, ¿vale? Queremos ver si existen diferencias significativas en la altura media alcanzada en un salto vertical entre juveniles y alevines. Bien,
Este ejemplo es un caso particular de ANOVA que se llama test T, y este test T se lleva a cabo cuando tengo únicamente dos grupos, ¿vale? En este caso los dos grupos son juveniles y alevines. Si por ejemplo tuviera un grupo más, en lugar de por ejemplo juveniles alevines tuviera juveniles, alevines y senior, ya no hablaríamos de test T, ya hablaríamos de ANOVA, ¿vale? Porque test T es únicamente cuando estoy comparando dos grupos y ANOVA es cuando estoy comparando más de dos grupos, ¿vale? Tengo dos grupos, tengo tres o más grupos. Bien, pero la base, la filosofía del test T y de la ANOVA es la misma. Es decir, el test T es un caso particular de ANOVA, ¿vale? Otra cosa importante de este test T, en este caso yo estoy comparando juveniles y alevines. Son dos grupos distintos y esto va a significar que los individuos que tenga en el grupo de juveniles son distintos que los individuos que tengo en el grupo de alevines. Tengo dos grupos diferentes de personas. Cuando tengo grupos distintos de personas se llaman grupos independientes. Cuando tengo dos grupos diferentes de personas se llaman grupos independientes. Se llama el test T para grupos independientes. Y lo tenemos, ¿vale?, en la primera práctica, para grupos o muestras independientes, en la primera diapositiva, para grupos y muestras independientes. Otro ejemplo que viene en la presentación. Otro ejemplo que viene, ahora ya nos olvidamos de los test fisiológicos y nos vamos a bioestadística. Y entonces queremos ver el efecto que tiene una determinada patología, una determinada enfermedad en una variable. Y esta variable es el nivel de ácido úrico. El nivel de ácido úrico es una variable de tipo cuantitativo, y yo quiero ver si ese nivel de ácido úrico difiere entre individuos que tienen una determinada patología e individuos que no tienen dicha patología. De manera que ahora no tengo juveniles y senior, tengo otros dos grupos que son enfermos y no enfermos, personas que tienen la patología y personas que no tienen la patología. Y voy a comparar el nivel medio de ácido úrico entre personas que tienen la patología, ¿vale?, y el nivel medio de ácido úrico entre personas que no tienen la patología. De manera que tengo dos grupos distintos, que son tener la patología y no tener la patología, ¿vale? Son dos grupos independientes. El enfermo o está sano, no puede estar en los dos grupos a la vez. Entonces, el grupo de individuos que tienen la patología es distinto del grupo de individuos que no tienen la patología. Y de lo que se trata es de comparar el nivel medio de esa variable de interés de ese ácido úrico entre individuos que tienen la patología e individuos que no tienen la patología. ¿De acuerdo? Vale. Bien. Vuelvo a repetir, son muestras independientes, porque los grupos son distintos y las personas que están dentro de cada grupo son distintas. Es decir, una persona que tiene la patología, que está dentro de esa muestra, no está en la muestra de individuos que no tienen la patología. No, son muestras distintas. Entonces, por eso se llama muestras independientes. Pero hay otro tipo de comparación de muestras que son lo que denominamos muestras dependientes.
En este caso no tenemos dos grupos distintos de personas, sino que tenemos el mismo grupo de personas. Entonces, un test de comparación de medias de grupos dependientes. Comparación de medias en muestras dependientes. Vamos a ver qué significa eso. Esta es la segunda presentación y, por ejemplo, nosotros tenemos una variable de interés que es la presión sistólica. Esta es la variable de interés. Y yo quiero comparar la media, la presión media sistólica, en dos instantes de tiempo. Yo tengo un grupo de personas, ¿vale?, alcohólicas, que les someto a un experimento que consiste en dejar de beber. Entonces yo tengo al mismo grupo de personas antes de dejar la bebida y tengo al mismo grupo de personas después de dejar la bebida. Y yo quiero comparar qué pasa con la presión sistólica de esos individuos cuando abandonan la bebida. Es decir, voy a medir la presión sistólica antes de dejar la bebida y voy a medir la presión sistólica de los individuos después de dejar la bebida. Y voy a comparar qué pasa con esas dos medias, si difieren significativamente, si encuentro diferencia en la presión sistólica media antes de dejar la bebida y en la presión sistólica media después de dejar la bebida, ¿vale? Como ahora tengo el mismo grupo de individuos antes de dejar la bebida y el mismo grupo de individuos después de dejar la bebida, no puedo hablar de muestras independientes, porque yo tengo a las mismas personas antes y a las mismas personas después, con lo que no tengo muestras independientes. Yo tengo muestras dependientes, tengo a la misma muestra, tengo al mismo grupo de sujetos, ¿vale? Entonces son muestras dependientes. Otro ejemplo de muestras dependientes, por ejemplo, si os bajáis al laboratorio de fisiología de la facultad, que hace muchos experimentos de qué pasa cuando un individuo entra a una sauna, qué pasa con la variable. Por ejemplo, tenemos el peso del individuo, ¿vale? Peso de un individuo, peso de un deportista, y queremos ver cómo le afectan unas condiciones climáticas, como por ejemplo puede ser una condición de hipoxia, de altura, o bien cuando ese individuo entra a una sauna y entonces yo tengo a un grupo de individuos antes de y al mismo grupo de individuos después de. Y le someto a una intervención. Esta intervención, pues por ejemplo, puede ser, lo que hemos dicho, puede ser pues un entrenamiento de hipoxia, un entrenamiento en altura, puede ser también que un individuo entre a la sauna, ¿vale?, entre a una sauna, y quiero ver cómo afecta el peso antes de realizar la intervención, por ejemplo, antes de entrar en una cámara de hipoxia o antes de entrar en una sauna, y cómo le afecta el peso después de esa intervención, después de esa hipoxia, después de ese entrenamiento de hipoxia o después de esa sauna, ¿vale? A veces a estos tratamientos se le conocen como entrenamiento antes-después, ¿vale? Porque yo lo único que hago es ver qué pasa antes y lo comparo con qué pasa después, ¿bien? Pero como tengo el mismo grupo de individuos antes y después, no podemos hablar de muestras independientes, sino que hablamos de muestras dependientes, ¿Qué nos afecta esto al análisis estadístico? Pues al análisis estadístico es diferente si tengo muestras independientes y diferente si tengo muestras dependientes. Entonces tengo que saber dónde estoy en cada momento, si con muestras independientes o con muestras dependientes. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir, muestras independientes, diferentes individuos en los grupos, y comparo la media de la variable de interés
entre los diferentes grupos y dependientes, mismo grupo de individuos, antes y después. ¿Correcto? Vale. Bien. Vamos a hacer un ejemplo, ¿vale? Y aquí vamos a empezar con el primer caso, que es la comparación de medias en muestra independiente, ¿vale? Vamos con ese método estadístico, que es la comparación de medias en grupos muestra independientes. En grupos independientes. Bien, vamos a empezar con este ejemplo. Vamos a intentar comparar la media de una variable de interés numérica en dos grupos independientes, que significa que los individuos de una muestra son completamente distintos a los individuos de la otra muestra, ¿correcto? Vale. Venga. Antes de realizar este método estadístico, al final es bastante sencillo, es simplemente meterlo en R. El precio que tenemos que pagar es que nosotros tenemos que hacer una serie de comprobaciones previas. A esta serie de comprobaciones previas son a lo que llamamos supuestos. Son los supuestos que tenemos que verificar. Si los supuestos no se cumplen, el método estadístico no es correcto, ¿vale? ¿Qué pasa si el método estadístico no es correcto? Pues si el método estadístico no es correcto, las conclusiones no son válidas. ¿Explota el ordenador? No, el ordenador nunca explota. Lo que pasa es que yo cojo con mucha cautela los resultados, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es comprobar los supuestos. ¿Y qué supuestos tenemos para el caso en el que queramos comparar dos medias en grupos independientes? Tenemos dos supuestos. Empezamos con el primero. Supuesto número 1. En este método estadístico siempre tengo una variable de interés numérica, ¿vale? Numérica. Esa siempre parto porque esa es la que voy a ver si la media de esa variable de interés en un grupo es diferente a la media de la variable de interés del otro grupo. Si rebobinamos y pensamos en los ejemplos que hemos puesto anteriormente, pues por ejemplo, en el caso de el test de salto, la variable de interés era la altura alcanzada en el salto vertical, que era una variable numérica, y en el caso de en el ejemplo de bioestadística, si recordabais, era el nivel de ácido úrico, ¿vale? Que son variables de interés numéricas. ¿Qué tiene que cumplir esta variable de interés, además de ser numérica? Bueno, pues tiene que ser normal, tiene que seguir una distribución normal en cada grupo. ¿Vale? Por ejemplo, en el caso que habíamos visto de la altura alcanzada en el salto vertical, el supuesto se traduciría así, pues la altura alcanzada en el salto vertical sigue una distribución normal en el grupo de los juveniles, ¿vale? En el grupo de los juveniles. Y además también la altura alcanzada en el salto vertical sigue una distribución normal en el grupo de los alevines. ¿Vale? En el grupo de los alevines. Entonces, esa variable de interés tiene que seguir una distribución normal en cada grupo. En cada grupo. Esto es importante, ¿eh? Bien, por ejemplo, si rebobinamos al ejemplo de bioestadística, teníamos el nivel de ácido úrico, pues bien, este supuesto se traduciría, para ese ejemplo particular, en la siguiente condición. El nivel de ácido úrico sigue una distribución normal
en el grupo que tiene la patología, ¿vale? Y también el nivel de ácido úrico sigue una distribución normal en el grupo que no presenta la patología. En el grupo que no presenta la patología. Entonces, la variable de interés sigue una distribución normal en cada grupo. Ese es el primer supuesto y el primer supuesto que tenemos que comprobar. Segundo supuesto que tenemos que comprobar, porque son dos, ¿vale? El segundo supuesto que tenemos que comprobar, el segundo supuesto, es que la varianza de la variable de interés es la misma en cada grupo. En cada grupo, ¿vale? Es decir, por ejemplo, cuando estábamos hablando del nivel de ácido úrico, ¿vale? Pues la varianza del nivel de ácido úrico es igual, en pacientes con la patología, es igual a la varianza del nivel de ácido úrico en individuos que no tienen la patología, ¿vale? En el caso de la altura alcanzada en el salto vertical, pues en el caso de la altura alcanzada en el salto vertical, el supuesto se explicaría de la siguiente manera. Pues la varianza sería de la altura en el salto vertical en juveniles es la misma que la varianza de la altura en el salto vertical de alevines, ¿vale? Entonces tenemos la misma varianza. Bien, ¿cómo comprobamos estos supuestos? ¿Cómo comprobamos estos supuestos? Pues para comprobar estos supuestos, en el caso de normalidad, lo tenemos claro, porque hacemos un test de normalidad por grupos. En cada grupo. Esta más o menos es clara. ¿Cómo comparamos la segunda? La segunda podéis decirme, pues mira, coges la altura, calculas la varianza de la altura para, por ejemplo, el salto vertical en juveniles, calculas la varianza de la altura en el salto vertical en alevines y compara. Y yo digo, sí, ya, lo puedo comparar y ver cuánto hay más o menos de diferencia, pero en realidad siempre voy a tener una poquita diferencia porque los grupos no son iguales ni las alturas son iguales. Esa diferencia, ¿cómo puedo saber si es significativa o no? Pues no nos va a quedar más remedio que hacer lo que se conoce como un test de varianzas. Un test de varianza. Bien, ¿cómo se hace un test de varianza? Un test de varianza lo vamos a ver con un ejemplo, así que no nos asustamos porque eso lo vamos a ver posteriormente. La normalidad la vamos a comparar por un test de normalidad, las varianzas las vamos a comparar por un test de varianza, es decir, antes de llevar a cabo cualquier tipo de test de comparación de media, tengo que comprobar estos dos supuestos inicialmente, ¿vale? Los supuestos de normalidad en cada grupo y el supuesto de igualdad de varianza en cada grupo. El supuesto de igualdad de varianza en cada grupo tiene un nombre muy raro y se llama homocedasticidad, ¿vale? Homocedasticidad. Homo con H, ¿vale? De igual. Bien, ¿estamos todos? Pues venga, seguimos. Bien, nosotros, pues como hemos dicho, partimos de lo siguiente. Nosotros queremos comparar las medias. Las medias, en este caso, de dos grupos independientes. Dos grupos independientes significa que los individuos que están en un grupo
no tienen nada que ver con los individuos que están en el otro grupo, son grupos distintos. Son grupos distintos, ¿vale? Entonces tengo una variable de interés, ¿vale? Y tengo dos muestras, perdón. Tengo la variable de interés, la media, ¿vale?, del primer grupo y la media del segundo grupo. Y quiero comparar las dos medias. Y además sé, ¿vale?, que me están diciendo que la variable de interés sigue una distribución normal en el primer grupo con una media. ¿Y cómo le llamo a la media? Pues a la media le voy a dar un nombre raro, le voy a llamar mus1. mus1 es la media de la variable de interés del primer grupo, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de la altura alcanzada en el salto vertical, mus1 sería la media de la altura alcanzada en el salto vertical, por ejemplo, para el grupo de alevines. Y además también tengo la variable de interés, que es normal, que sigue una distribución normal, en el segundo grupo, y le llamo a la media del segundo grupo mus2. Por ejemplo, en el caso de la altura alcanzada en el salto vertical, ¿vale? En el caso de la altura alcanzada en el salto vertical, mus2 sería el nivel medio o la altura media alcanzada en el salto vertical para el grupo de juveniles. ¿Correcto? Venga, tengo una variable de interés, tengo dos grupos, he comprobado el supuesto, ya sé que siguen una distribución normal para cada uno de los grupos y ahora pues me planteo lo siguiente. Yo quiero comprobar, la hipótesis nula es que la media de la variable de interés en el grupo 1 coincide con la media de la variable de interés en el grupo 2. Esa sería la hipótesis nula, que es que los niveles medios de la variable de interés en los dos grupos son iguales, frente a la hipótesis alternativa, ¿vale?, que los niveles medios son distintos. Bueno, pues a este test es súper importante, se le conoce como test T, ya lo hemos dicho, ¿vale? Y es un test de comparación de medias. ¿Vale? Bien, como siempre, voy a hacer el test. Vamos a hacer el test. Entonces, al hacer el test en R, me va a devolver un p-valor. Y nosotros tenemos que comparar ese p-valor, el p-valor que me devuelve el test, utilizando R, yo lo tengo que comparar con el nivel de significación. Alfa igual a 0,05. Y ahora, dependiendo si ese p-valor es mayor o menor que el nivel de significación, pues yo decido o bien mantener la hipótesis nula, que significa que no existen diferencias significativas entre los niveles medios de la variable de interés en los dos grupos, o bien rechazar la hipótesis nula, que significaría que las medias, los niveles medios de esos dos grupos son distintos, ¿vale? Es decir, hago el test, me devuelve el p-valor y decido lo siguiente: si el p-valor es menor del nivel de significación, ¿vale?, ya sabemos que eso conduce a el rechazo de la hipótesis nula, es decir,
los niveles medios de la variable de interés en los dos grupos difieren de manera significativa. Por el contrario, si el p-valor es mayor que 0,05, eso me lleva a mantener la hipótesis nula. Es decir, que en principio no encontramos motivos suficientes para dudar de que las dos medias son distintas, ¿vale? Bien, pues este básicamente es el esquema de un test de comparación de media. A ver que sigue el guión, ¿vale? Bien, aquí una cosa importante de este test de comparación de media. En la hipótesis alternativa yo he puesto como hipótesis alternativa que las dos medias son distintas. Sin embargo, cuando hagamos el test de comparación de medias en R, nos vamos a encontrar tres tipos distintos de hipótesis alternativa. Vamos a ver cada uno. Empezamos y decimos, el primer test es el que hemos visto, que es las dos medias son iguales frente a la hipótesis alternativa, que es las dos medias son distintas. A ver si me sale, ahí va, ¿vale? Este es el primer test. Tengo otro test equivalente, que es el siguiente: hipótesis nula, las medias son iguales, ¿vale? E hipótesis alternativa, la media del grupo 1 es más pequeña que la media del grupo 2. Este sería el segundo test, ¿vale? No estoy diciendo que sean distintas, sino que estoy diciendo quién es más pequeña, qué media es más pequeña. En este caso estoy diciendo que la media del grupo 1 es más pequeña que la media del grupo 2, ¿vale? O bien el tercer test que tenemos, que es mus1 igual a mus2, frente a la hipótesis alternativa que mus1 es mayor que mus2. Estoy estableciendo una relación de orden, pero en el otro sentido, que ahora la media mayor es la del grupo 1. ¿Cuál elijo? Bueno, pues generalmente vamos a elegir o este, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues primero vamos a calcular las medias de las muestras. Voy a tener una idea de qué media muestral es más grande o más pequeña y así voy a poner la hipótesis alternativa, ¿vale? No nos asustamos, ahora tampoco lo vemos excesivamente claro, lo que pasa es que nos va a quedar un poquito más claro cuando hagamos un ejemplo, porque es que sin hacer ejemplo es un poquito difícil, ¿vale? Sin hacer ejemplo es un poquito difícil. De todas maneras, el mecanismo de decisión, que es este, se mantiene para cada uno de los tres tests. El mecanismo de decisión es el mismo, lo único que tengo que elegir es cuál es la hipótesis alternativa. ¿Qué hipótesis alternativa tengo que coger? Lo que pasa es que prefiero verlo con un ejemplo, que nos quede un poquito más claro. Ven, vamos a empezar con un ejemplo. El ejemplo es vamos a coger una base de datos que tenemos en el campus y que se llama hemoglobina. Hemoglobina.rdata. rdata, ¿vale? Vamos a coger esa base de datos de hemoglobina. Esa hemoglobina lo que me mide es los niveles de hemoglobina en dos grupos, que son el grupo de hombres y el grupo de mujeres. Tengo dos grupos independientes porque evidentemente las personas que son hombres pues no están a la vez en el grupo de las mujeres, o sea, son dos grupos completamente independientes, no tengo las mismas personas en un grupo que en otro. Y yo me planteo lo siguiente, bien,
el nivel medio, vamos a llamar mus1, al nivel medio o a la media de hemoglobina en el grupo de los hombres, y voy a llamar NUSU2 al nivel medio de hemoglobina en el grupo de las mujeres. Y yo me planteo lo siguiente: los niveles medios de hemoglobina en ambos difieren, ¿vale? O hay uno que es mayor que otro. Entonces, vamos a abrir R, nos vamos a ir a R y vamos a ver cómo podemos hacer este test, ¿vale? Entonces, ay, perdón, que no me veis. Ahora, vamos a cargar el Commander. Entonces, cargamos el Commander, library, ya con mayúscula, rcmdr, lo cargamos, ¿vale? Cargamos el Commander. Voy a intentar darle voy a ponerlo un poquito más grande, esperaros, aquí, no, son en la fuente. Voy a ponerle fuente 13, aceptamos, vale, ya lo tengo aquí más grande, es que si no, no se ve ni torta. Y vamos a cargar el archivo hemoglobina. Entonces, hemoglobina, si vemos aquí, tiene extensión, tiene aquí en el EndNote, a ver que no se me... ¿qué pasa aquí? Que se me ha ido. Hemoglobina, esperaros, voy a abrir otra vez el EndNote porque OneNote se me ha ido, no se me ve ahora, se me ha hecho grande, esperaros, y no sé por qué se me ha perdido la conexión con la tablet, algo le he tenido que tocar. Bueno, vamos, así no, voy a evitar un poquito la tablet y ya está. Vamos a ver. Ahora, es que la tenía puesto, vale, perfecto. Bien, ahora ya lo vemos, perfecto. Que si no, yo no me entero. Aquí, genial, ya lo tengo. Vale, entonces tenemos el nivel medio de hemoglobina en hombre y el nivel medio de hemoglobina en mujer. Entonces hemos dicho que lo primero es cargar ese archivo hemoglobina. Entonces decimos datos, cargar conjunto de datos y elegimos el archivo hemoglobina. Yo lo tengo en el escritorio, lo he dejado ahí, le doy a abrir y ya tengo el archivo hemoglobina. El archivo hemoglobina tiene dos variables que son el sexo del individuo, que es male o female, dependiendo si es hombre o mujer, y el nivel medio de hemoglobina, ¿vale? El nivel de hemoglobina de cada individuo. Entonces, vamos a hacer lo que se conoce como una gráfica de medias. Vamos a ver cómo están estas medias. Entonces, para hacer una gráfica de medias, nos vamos arriba a gráfica de las medias. Y entonces me va a representar la media del nivel de hemoglobina de los hombres y la media del nivel de hemoglobina de las mujeres. Le damos a aceptar. Aquí me dice, tengo un único factor, que es el sexo, que tiene dos niveles, hombre o mujer, y una variable explicada, que es la hemoglobina. Y le doy a aceptar. Y me sale ese gráfico de media. Si veis, el nivel medio de hemoglobina, en el caso de las mujeres, ¿vale? MUSU2, es más bajo que el nivel medio de hemoglobina de los hombres. De hecho, tenemos aproximadamente 2 puntos de diferencia, porque el nivel medio de hemoglobina de los hombres está aproximadamente en 15 y el nivel medio de hemoglobina de las mujeres está por debajo de 13, es decir, tenemos una diferencia de 2 puntos en la muestra. Entonces, ¿cómo planteamos la hipótesis alternativa? Pues yo la hipótesis alternativa, si ya estoy viendo que la media de las mujeres es más baja,
La hipótesis alternativa que plantearía sería que lo que estoy viendo, que el nivel medio de hemoglobina de los hombres es mayor que el nivel medio de hemoglobina de las mujeres, porque ya lo estoy viendo en la muestra. Entonces, el truco para saber qué hipótesis alternativa coger es representar las medias, calcular las medias y ver quién se queda por encima o por debajo. Y el que se quede por encima o por debajo, así lo establezco en la hipótesis alternativa. En este caso, el que se queda por encima es el hombre, pues entonces yo pongo mus1, ¿vale? Que es el nivel medio de hemoglobina en hombres mayor que el nivel medio de hemoglobina en mujeres, porque ya me lo está diciendo aquí esta gráfica. ¿Correcto? Vale, entonces yo estoy viendo que ahí hay una diferencia de 2 puntos. Yo me planteo lo siguiente, ¿esa diferencia de 2 puntos es significativa? Porque claro, 2 puntos me dicen, pues si ya estamos viendo que hay una diferencia de 2 puntos. Yo digo, sí, hay una diferencia de 2 puntos, pero esa diferencia de 2 puntos ¿es mucho? ¿Es poco? Porque 2 puntos puede ser muchísimo o no puede ser nada. Depende de las unidades de medida que estemos considerando y depende de los niveles que estemos comparando. Entonces, así de buenas a primeras no podemos decir, sí, poco, mucho, no. Tenemos que hacer la prueba. Y entonces yo lo que voy a hacer va a ser análisis, esta comparación de medias. Entonces, para hacer esta comparación de medias, para hacer este test, a nosotros hoy no nos va a dar tiempo a hacer el test completo, lo acabamos la semana que viene. Para hacer este test de comparación de medias, primero tengo que comprobar los supuestos. Los supuestos eran 2. Supuestos teníamos 2. Primer supuesto que teníamos era que la variable de interés era normal, seguía una distribución normal en cada grupo. Bien, ahora, ¿cuál es la variable de interés que yo tengo? Pues la variable de interés que yo tengo, la variable de interés que es numérica, esta es el nivel de hemoglobina. El nivel de hemoglobina. Y yo quiero ver si esa variable de interés numérica sigue una distribución normal en cada uno de los grupos. Es decir, si sigue una distribución normal en el grupo de hombres y si sigue una distribución normal en el grupo de mujeres. En el grupo de mujeres. Tengo que hacer un test de normalidad. Tengo que hacer un test de normalidad. No un test de normalidad de la variable hemoglobina completa. No. Tengo que ver qué pasa con la hemoglobina en el grupo de las mujeres, qué pasa con la hemoglobina en el grupo de los hombres. Es decir, voy a hacer 2 tests. Estos tests son los siguientes. Voy a hacer 2 tests. Estos tests son los siguientes. Primer test, H sub 0, la hemoglobina sigue una distribución normal en el grupo de los hombres. Frente a la hipótesis alternativa, H sub 1, que la hemoglobina sigue una distribución no normal, no es normal, ¿vale? En el grupo de los hombres. Ese es el primer test que tengo que realizar. La hemoglobina sigue una distribución normal en el grupo de los hombres o la hemoglobina no sigue una distribución normal en el grupo de los hombres. Y luego tengo el segundo test, que es que la hemoglobina sigue una distribución normal en el grupo de las mujeres frente a la hipótesis alternativa de que la hemoglobina no sigue una distribución normal
en el grupo de las mujeres, ¿vale? Entonces tengo estos dos contrastes, ¿Cómo podemos hacer estos contrastes? Bueno, tenemos varias alternativas. Primera alternativa, filtrar por el grupo de hombres, filtrar por el grupo de mujeres y hacer el test. Pero R me da una solución y la solución es la siguiente. Podemos hacerlo de golpe. Vamos a ver cómo. Nos venimos y decimos estadísticos, resúmenes, test de normalidad. Estadísticos, resúmenes, test de normalidad. Le damos a aceptar. Aquí me sale cuál es la variable de interés. La variable de interés es la hemoglobina. Me dice pues qué test quiero aplicar. Vamos a ver, vamos a visualizar cuántos individuos tengo. Tengo 50 individuos. Me parece que tengo 25 y 25 en cada grupo. Es decir, tengo 25 mujeres y 25 hombres. Lo podéis comprobar mediante la siguiente ayuda: estadísticos, resúmenes, distribución de frecuencias, ¿vale? Y tenemos 25 y 25, correcto, ¿vale? Como 25 es más pequeño de 30, pues vamos a aplicar un test de Shapiro-Wilk de normalidad. Entonces decimos estadísticos, resúmenes, test de normalidad. Y si veis aquí dejamos señalado el Shapiro, pero tengo una opción que es test por grupos. Entonces vamos a darle. Y test por grupos me dice, puedes hacer el test según el sexo. Pues le damos a aceptar y le damos a aceptar. Y me dice lo siguiente. En el caso de los hombres, el p-valor es igual a 0.445. Es decir, si veis aquí, me dice, si leemos la salida me dice, en el caso de la categoría hombre, ¿vale? El test de normalidad de Shapiro-Wilk, que me está diciendo que está evaluando la normalidad de la variable hemoglobina en el grupo de los hombres, ese tiene un p-valor igual a 0.445, ¿vale? 0.445. De manera que si yo tengo un test de normalidad en el que el p-valor es igual a 0.445, yo voy a comparar ese p-valor con el nivel de significación. El nivel de significación es alfa igual a 0.05 y entonces estoy viendo que ese p-valor es mayor que ese nivel de significación. Si nos resulta que el p-valor es mayor que el nivel de significación, eso lo que me está diciendo es que tengo que aceptar la hipótesis nula. Es decir, que la variable de interés, la hemoglobina, sigue una distribución normal en el grupo de los hombres. A ver, que me ha perdido la conexión. ¿Vale? Bien. Me ha perdido la conexión. Bueno, ahora vamos con la hemoglobina en el grupo de las mujeres. La hemoglobina en el grupo de las mujeres. En el grupo de las mujeres, si veis, el p-valor que me sale en el grupo de las mujeres es el p-valor, a ver, tengo aquí el p-valor es de 0.7348. Entonces me sale un p-valor igual a 0.7348, lo tengo aquí, de manera que este p-valor es el correspondiente a este test y este p-valor es el correspondiente a este test. De manera que, como tengo un p-valor igual, comparo este p-valor con el nivel de significación alfa, este p-valor es mayor que el nivel de significación alfa y por lo tanto también tengo que la hemoglobina sigue una distribución normal en el grupo de mujeres. Por lo tanto, ya tengo comprobado la hipótesis de normalidad. La hemoglobina sigue una distribución normal en el grupo de mujeres,
La hemoglobina sigue una distribución normal en el grupo de hombres, con esos p-valores asociados. ¿Correcto? ¿Vale? Bien, entonces ya tengo comprobado la normalidad. Hay un error muy común que es el siguiente. La gente pone esto. Cuando está comprobando la normalidad por grupos, pone lo siguiente. Pone hipótesis nula, la hemoglobina sigue una distribución normal en el grupo de hombres. Y la hipótesis alternativa es que la hemoglobina sigue una distribución normal en el grupo de mujeres. ¿Vale? Esto no tiene ningún sentido. ¿Vale? Esto no tiene ningún sentido. Esto lo tacháis porque esto no tiene ningún sentido. Eso está mal, mal de mal. ¿Por qué? Porque en los test de normalidad siempre la filosofía del test es la siguiente. Hipótesis nula, una variable, la que sea, sigue una distribución normal, y la hipótesis alternativa es que la variable no sigue una distribución normal. ¿Vale? Lo que pasa es que yo este test de normalidad lo puedo hacer por grupos. Puedo separar hombres, mujeres, comprobar la normalidad para los hombres, comprobar la normalidad para las mujeres. Pero la filosofía del test es siempre la misma. Es esta filosofía que tengo aquí. Entonces, por favor, esto que está en amarillo, por favor, no es correcto. Esto es incorrecto. Este es un fallo muy frecuente en los exámenes. Por favor, no. Por favor, no. ¿Vale? Bueno, pues en la clase de hoy ya no nos da tiempo a más, es una clase de 1 hora, lo que pasa es que yo voy un poco más rápido porque no tengo interrupciones. Vamos a seguir con esto la próxima semana. Lo dicho, lo de siempre, un beso muy fuerte, que tengo muchas ganas de veros, que me veáis los vídeos, a ver si me convierto en una youtuber famosa después de este confinamiento. Un besito muy grande, cuidaos mucho y espero veros. Por favor, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier aclaración, mandármela por correo, también videollamada. Hay muchas opciones, ¿vale?, de estar en contacto. La tecnología parecía que nos separaba, pero al final nos une. Un beso fuerte.